El desempleo y la estabilidad laboral, que son básicas y determinantes para poder que haya justicia social en un país, fueron golpeadas desde la década del 90 aquí con la entronización del modelo neoliberal. Yo creo que un Congreso que realmente quiera legislar en favor de las inmensas mayorías de colombianos que hoy se están muriendo de hambre, debe derogar esa reforma laboral de los años 90 que tercerizó el empleo, que le arrebató las conquistas laborales a los trabajadores colombianos. Posteriormente, en la década de 2000, en el gobierno de Uribe Vélez, nos vendieron otra reforma que arrebató las horas extras con el argumento de que así se iba a generar empleo. Hoy en día es claro que esas reformas no solamente no generaron empleo, sino que siguen precarizando el empleo. El llamado emprendimiento no es más que un eufemismo para esconder esa informalidad laboral que hoy en día tiene a más de la mitad de la población colombiana en edad de trabajar, viviendo del rebusque, de manera que nosotros sí consideramos que realmente la posibilidad de generar empleo tiene que ver con un cambio del modelo económico. Colombia tiene 40 millones de hectáreas aptas para producir comida. Si nosotros abandonáramos el extractivismo minero, energético, que genera riqueza para las transnacionales, pero no produce empleo, estaríamos en posibilidad de explorar el camino de un modelo de desarrollo distinto, ligado a convertir a Colombia en una nación potencia productora de alimentos, y eso permitiría en poco tiempo, combinando tres modelos fundamentales de producción agropecuaria. Primero, la pequeña economía campesina, que aporta más del 60% de la economía y de la comida que llega a las mesas de los colombianos. Segundo, la agroindustria en los valles interandinos. Y tercero, la economía de escala. Estaríamos en condiciones de en pocos años generar el ahorro suficiente para industrializar el país, porque no podemos seguir nosotros siendo un país que dependa del extractivismo, que vende materias primas pero que no transforma y que por lo tanto no genera riqueza, porque lo que genera riqueza es el trabajo, no la empresa, es el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, y esa riqueza lograría entonces sí aumentar el empleo, porque inmediatamente también estaría aumentando la demanda. Creemos que nosotros consideramos que ese sería el camino para el desarrollo económico y superar el desempleo y la informalidad laboral. Pregunto a usted, senador, usted habló de un cambio de modelo económico. ¿Cuál es el cambio de modelo económico que ustedes están planteando? Y también hizo referencia justamente al tema de la dependencia de petróleo y a la transición energética que debemos hacer. Y estamos de acuerdo que debemos, y es hacia donde está yendo, hacia las energías hidráulicas, eólicas y solares. Pero, ¿cuál es el tiempo? ¿En cuánto tiempo cree usted que el país debe hacerlo? Debido a que gran parte de la dependencia petrolera que tenemos llena y da origen al faltante de recursos que tenemos como necesidad del Estado. Sino la transición energética debe comenzar ya indudablemente. El problema de la humanidad, del cambio climático, no da espera. Esa es una demanda, digamos, de la vida de la humanidad. Pero con relación al cambio del modelo económico, yo debo decir lo siguiente: mire, nosotros no podemos seguir en ese modelo neoliberal que fundamenta la economía de estas naciones en el extractivismo. Nosotros somos una nación que pudiera convertirse, repito, en una potencia productora de alimentos, en un mundo que hoy en día está a puertas de enfrentar una crisis, una verdadera pandemia de hambre. Por experiencia, por el conocimiento que nosotros tenemos del campo colombiano, sostenemos que hay por lo menos tres modelos distintos de economía, de producción agropecuaria en Colombia, que cabrían: la pequeña economía campesina, la agroindustria en los valles interandinos y la gran economía de escala. Eso nos convertiría a nosotros no solamente en un país que garantizaría la autosuficiencia alimentaria, sino también la soberanía alimentaria y en posibilidades de exportar. Allí estaríamos generando no solamente divisas, porque dejaríamos de importar 16 millones de toneladas de alimentos que estamos importando, y eso generaría el ahorro que se necesitaría para industrializar el país. Colombia no puede seguir dependiendo de una economía que vive de las materias primas. Si no se industrializa, no vamos a seguir el camino del desarrollo que han seguido las otras naciones, de manera que para nosotros ese sería el camino realmente para poder garantizar un bienestar social, porque de la producción de riqueza es que depende el bienestar de los pueblos. Muy bien. Adelante. Sí, en Colombia actualmente
deben haber alrededor de 127.000 colombianos y colombianas prisioneros, 99% de ellos de los estratos 1, 2 y 3. No es en esos estratos donde está la impunidad. Esos prisioneros, muchos de ellos están pagando o sindicados de penas que no deberían ser considerados delitos en Colombia. Una reforma de la justicia debería modificar el Código Penal para tipificar unas conductas que pueden ser purgadas o sancionadas con otro tipo de penas distintas a la cárcel. Aquí producto del populismo punitivo se ha llegado a creer que todo se soluciona con cárcel. Eso está demostrado que no es así. Habría que, en cambio, tipificar otro tipo de delitos. Aquí los delincuentes que están sueltos son los corruptos. Estamos viendo cómo en el propio Congreso, congresistas actuales hablan libremente de la compraventa de votos, de la repartija de las entidades públicas para conseguir puestos, y no están en la cárcel, no están en la cárcel. Entonces uno dice, ahí es donde habría que apuntar. Buena parte del sistema judicial colombiano se desgasta los recursos y los esfuerzos en pleitos para defender los intereses de los bancos y de las entidades financieras. Eso también habría que sacarlo. Existen mecanismos alternativos de solución de conflictos que permitirían descongestionar los juzgados. Una reforma a la justicia debería contemplar también aumentar el presupuesto de la rama judicial por la vía constitucional, lo que permitiría aumentar los jueces, que hicieran presencia los jueces y los fiscales en los territorios, y eso ayudaría también a descongestionar. Hemos planteado también, yo soy autor y ponente de un proyecto que pide modificar la política criminal y penitenciaria del Estado colombiano. Aquí no se trabaja, como ordena la Constitución, en la resocialización del delincuente, sino que se le excluye y se le condena prácticamente a largas condenas para que, valga la redundancia, para que terminen convertidos en verdaderos expertos en la delincuencia. De manera que esa reforma a la justicia debe implicar también una reforma a la política penitenciaria y criminal del Estado para permitir la resocialización de quienes le han fallado a la sociedad. Muy bien. Hay un elemento importante, hay una línea muy delicada cuando uno habla del tema judicial, pero también del tema de la inseguridad. Y se lo debo preguntar a usted, que formó parte de todo ese grupo. ¿Qué hacer hoy con las disidencias de las FARC? Bueno, nosotros consideramos que el conflicto colombiano, que tiene múltiples expresiones, no solamente la insurgencia, sino también las bandas del narcotráfico que han puesto presidentes y que siguen poniendo congresistas, ellos lo han dicho. Tenemos ahí las declaraciones de Otoniel recientemente, no tienen posibilidad de solución por la vía de la persecución militar o policial. Colombia debe buscar una paz completa y eso implica abrir diálogos con las organizaciones insurgentes, que se les pueda dar algún tipo de reconocimiento político, pero también alguna salida por la vía del sometimiento a la justicia a estas bandas organizadas del narcotráfico, a los grupos paramilitares, porque por las características del conflicto colombiano no es posible solamente a través de la persecución policial y militar derrotar estos factores que, entre otras cosas, obedecen a un problema estructural de nosotros como nación. Es que Colombia no ha logrado construir un Estado nacional que finalmente permita que el Estado tenga el monopolio de la fuerza y de las armas, pero también el control del territorio, el control de la justicia, el monopolio de la justicia, incluso de las rentas públicas. Ese objetivo, de alguna manera, está contenido en el acuerdo de paz que se firmó entre el Estado y las FARC, pero desafortunadamente, como hay sectores que se lucran de la existencia del conflicto, no han querido avanzar en la implementación integral de ese acuerdo para lograr ese Estado nacional, porque ellos necesitan la existencia del actual sistema político, del actual régimen político, que es una configuración mafiosa de élites políticas y de élites económicas que se han acotado el Estado colombiano y necesitan de ese conflicto para mantener sus intereses. Eso es lo que explica por qué enemigos tan poderosos tiene la paz en Colombia. Pero
Gracias. Debo insistirle porque el discurso es muy interesante, pero no me contestó la pregunta. ¿Y las disidencias de las FARC qué? Estoy diciendo que a todos esos factores la única alternativa que hay es buscar una salida por la vía del diálogo y el sometimiento a la justicia en el caso de los grupos a los que no se les pueda dar reconocimiento político, porque por la sola vía de la persecución policial y militar no va a ser posible terminar ese conflicto en Colombia. Sí, mire, de todas las reformas, obviamente, todas son necesarias, pero nos preguntan cuál es la prioritaria. Yo diría que la reforma política, porque si no se hace la reforma política, las otras reformas no se van a hacer, o se van a hacer en contra de los intereses de las mayorías del país. Con Gustavo Bolívar hemos sido ponentes y coautores en 3 ocasiones del proyecto de reforma política. Primer punto de esa reforma política, romper el círculo vicioso entre los negocios y la política. La financiación estatal de las campañas políticas es la garantía de que las grandes empresas, de que las grandes corporaciones, que los intereses privados no financien políticos para que ellos se sienten en las curules del Congreso a legislar en favor de quienes les financiaron las campañas. Es escandaloso uno ver cómo se radican proyectos de ley para favorecer a los bancos en el Congreso de la República y se radican impedimentos para votar esos proyectos y entre las mismas bancadas mayoritarias no se aprueban esos impedimentos, con lo cual los congresistas terminan elaborando y aprobando proyectos para beneficiar a quienes les financiaron sus campañas. Ahí nace la corrupción. Una reforma política que haga el voto obligatorio, porque eso imposibilitaría la compra del voto y de esa manera estaríamos derrotando también otro factor de corrupción. Una reforma política que obligue a las listas cerradas, porque eso estaría generando partidos políticos sobre la base de la existencia de programas políticos y no partidos políticos, una especie de sombrilla para que debajo se protejan intereses personales. Si eso garantizaría, en últimas, modificar la composición del Congreso y así sí tendríamos una reforma laboral que beneficie a los trabajadores, una reforma pensional que beneficie a los colombianos y tendríamos también una reforma tributaria que no le siga aumentando las exenciones a las grandes empresas y castigando a los pequeños y medianos empresas colombianas. Me parece que esa es la salida, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo reformas, pero en contravía de los intereses de las mayorías. Por eso considero que definitivamente esa reforma política sería la fundamental, porque es la que va a permitir modificar la composición del Congreso y finalmente una reforma que permita sacar a esas castas políticas que se presentan como con propuestas novedosas, pero que son las que se oponen, por ejemplo, a que se haya reducido el salario, como lo propuso también Gustavo Bolívar en un proyecto de los congresistas, una salida muy concreta. Si solo trabajamos 8 meses, que se nos pague solo 8 meses, y ya con eso estaríamos reduciendo el 30% del salario de los congresistas. Cuando nosotros hablamos del fortalecimiento de los partidos, estamos planteando precisamente que al estructurar propuestas políticas coherentes en torno a un programa, a una definición ideológica, y estamos generando esa reforma, estamos poniendo talanqueras para que lleguen no políticos, sino politiqueros como esos que invierten miles de millones de pesos en las campañas para hacerse elegir, comprando votos. Y es muy claro, quien llega al Congreso de la República o a cualquier cargo público comprando esa elección es porque llega a robar, llega es a enriquecerse más, porque nadie va a invertir, no tiene sentido que gente que invierte, por decir algo, no sé, 40.000, 20.000 millones de pesos en una elección donde el salario que va a recibir en los 4 años no va a ser ni la mitad. ¿A qué va? Entonces, evidentemente que esa reforma política tiene que depurar al mismo tiempo la composición del Congreso. Hoy en día, la verdad es que es lamentable lo que uno ve allí, que hay parlamentarios que se sientan y no se les conoce todavía la voz. Después de 4 años, no hacen una sola intervención. Entonces, uno sí dice, evidentemente, el origen de eso, ¿dónde está? En los partidos que se convirtieron, ya lo dije, en una especie de sombrilla
para meterse allí debajo de esa sombrilla proyectos personales que no tienen que ver realmente con propuestas y alternativas políticas que representen y encarnen visiones de país o intereses legítimos de sectores sociales, de comunidades. Ya mencionamos, definitivamente la financiación estatal de las campañas es decisiva porque hay parlamentarios que definitivamente llegan allí es a tramitar los negocios de quienes les han financiado las campañas y eso obviamente genera corrupción. Ya mencionamos también la necesidad del voto obligatorio como una medida para impedir la compraventa de votos, que es otro gran foco de corrupción. Y mencionaría también en este tema del Congreso la necesidad de bajarse de esos privilegios que tienen hoy en día los que tenemos los congresistas. Si trabajamos 8 meses, que se paguen esos 8 meses. Eso sería lo justo y ahí ya tendríamos una rebaja del salario de por lo menos el 33%, se haría justicia de esa manera y se pudiera complementar congelando ese salario que seguiría siendo altísimo hasta que se logre nivelar un poco con lo que el resto de los colombianos. Y frente al sistema parlamentario yo creo que esa sería una medida a mediano plazo. Hoy en día con el desorden que existe en los partidos no es posible pensar porque eso implicaría la necesidad de una existencia de un régimen de bancadas sobre la base de la existencia de partidos sólidos desde el punto de vista ideológico con una verdadera visión programática y propuesta de país, porque de lo contrario no creo que fuera posible pensar en el régimen parlamentario en Colombia. Los cambios y las transformaciones que demanda el actual momento histórico que vive Colombia no va a venir de las familias que han gobernado siempre, no va a venir de los que por 200 años han regentado el poder en Colombia. Viene de los sectores alternativos. Nosotros somos un partido nuevo, somos el Partido de la Paz. Le entregamos a Colombia un acuerdo que sin lugar a dudas es el punto de inicio para la transformación de la Colombia rural a través de la reforma rural integral. El segundo punto es la reforma política, que es claro que se necesita una nueva política de drogas y sobre todo la posibilidad de que los colombianos cerremos definitivamente el conflicto por la vía de la reconciliación y del perdón. Esa es la propuesta que estamos haciendo. No sigan creyendo en los que quieren a través del miedo y del odio promover que los mantengan en el poder. Son los movimientos alternativos y de entre esos el Partido Común es la propuesta y la salida alternativa para los millones de colombianos que son gente del común.